Continuamos nuestra clase de metabolismo en cuanto a lo que se refiere integración y regulación del metabolismo, y esta es la clase número 2. Vamos entonces a mirar ahora cómo es la acción contrapuesta que tiene la insulina con respecto a al glucagón y a la adrenalina. Por supuesto que la insulina va a actuar en el momento del estado post-absortivo, en el estado, absortivo, mientras que la adrenalina y el glucagón fundamentalmente van a actuar en el estado post-absortivo y en el ayuno. Entonces, cuando miramos esta lámina que tenemos acá, vemos que entonces la insulina, en el momento que estamos en el estado absortivo, hemos absorbido gran cantidad de glucosa en el intestino, pasa al torrente sanguíneo, al igual que aminoácidos y al igual que ácidos grasos. Entonces, eso constituye un estímulo importante, los aminoácidos, específicamente la glucosa, en las células betas del páncreas. Esta estimulación hace que la insulina, que estaba como preproinsulina, se forme como insulina y se secrete. La acción que va a tener la insulina va a ser básicamente depositar esa energía de glucosa y de aminoácidos y de ácidos grasos. Entonces, en ese sentido, ellos van a incrementar, en este caso, van a incrementar la insulina, incrementa la glucogénesis, incrementa la glucólisis con la finalidad de formar ácidos grasos conjuntamente con la vía de las hexosamonofosfatos. Pero a su vez, la insulina, por supuesto, disminuye la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. Ahora, cuando el individuo entra en el estado post-absortivo, ya han bajado sus niveles de glucosa y comienza a haber un déficit de energía por parte de la glucosa y de elementos que vienen del medio externo. Entonces tenemos que echar mano a nuestras reservas energéticas, y en ese momento comienza el déficit de glucosa, y es el déficit de glucosa quien ahora actúa en las células alfa del páncreas conjuntamente con la acción de la adrenalina y los aminoácidos, y hace entonces que los precursores del glucagón se conviertan en glucagón, y glucagón se secreta a sangre. ¿Y cuál es la finalidad de secretar el glucagón? Pues tratar de mantener ahora los niveles de glucosa en sangre, los niveles de glicemia, y eso, ¿mediante cuál mecanismo lo hace? Incrementando la glucogenólisis, ¿sí? Se degrada el glucógeno en el hígado específicamente para liberarse finalmente como glucosa libre, pero también se produce gluconeogénesis a partir de elementos diferentes a la glucosa, ya sea elementos provenientes de otra ruta como lactato, piruvato, etcétera, que llegan al hígado, y esto se convierte en glucosa de nuevo. ¿Para qué? Para mantener los niveles de glicemia, se libera sangre. Y a la par de esto, se produce la cetogénesis. ¿Por qué hay cetogénesis? Porque en el tejido adiposo, donde están las reservas de ácidos grasos, se estimula la acción de la triglicerolipasa. La triglicerolipasa libera ácidos grasos. Esos ácidos grasos se van al torrente sanguíneo, y todos aquellos órganos que lo pueden utilizar como elemento energético lo utilizan. Sin embargo, el resto que no se utiliza en el tejido periférico va a ser tomado por el hígado, y en el hígado se produce una beta oxidación aumentada, donde finalmente los acetilcoenzimadas se condensan para formar los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, a la vez que se liberan, van a ser utilizados por otros órganos como músculo esquelético, músculo cardíaco, corazón, etcétera, y cerebro. Ahora, en la medida que avanza el ayuno, se agrega la situación de estrés, el individuo comienza a secretar adrenalina y cortisol, y esto van a potenciar la acción del glucagón, además de bloquear la acción periférica de la insulina. De tal manera que, dependiendo del momento metabólico en que estemos, si estamos en estado absortivo, posabsortivo o en ayuno, van a actuar estas hormonas. Entonces recuérdense, en el estado posabsortivo y en el estado
de ayuno está actuando el glucagón y su acción va a ser potenciado con la adrenalina, mientras que en el estado absortivo, donde hay un exceso de energía, va a actuar la insulina para que estos se puedan depositar como elementos de reserva. Es decir, se aumentan los valores o los depósitos de glucógeno y se aumentan los depósitos de ácido graso convertido en triglicéridos. Es en el estado absortivo. Veamos ahora lo que está sucediendo cuando la glucosa está elevada en sangre después de una comida, estado absortivo. Luego en estado posabsortivo y en el estado de inanición o ayuno. ¿Qué pasa en el hígado? Bueno, fíjense, aquí tenemos estos detalles. En el hígado la glucosa en el estado absortivo va a ser tomada, se convierte una parte en glucagón, la otra parte se convierte para la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos, y esto se empaqueta en las lipoproteínas de muy baja densidad y se entregan al torrente sanguíneo para que sean utilizados en el tejido periférico. En el tejido adiposo se toman ácidos grasos y se convierten en triglicéridos, pero también el tejido adiposo toma glucosa, excedente de glucosa, y lo convierte también en ácidos grasos que se van a almacenar como triglicéridos. En el músculo esquelético, en ese estado absortivo, entonces la glucosa se toma, una parte de ella importante, se convierte en glucógeno. Si el músculo esquelético está en actividad, esa parte de la glucosa entonces puede ser tomado, convertido en lactato por acción de la glucólisis, y se produce una glucólisis que siempre en este caso terminará en actividad muscular intensa en la vía anaeróbica y se produce lactato. El lactato entonces sale del hígado, del músculo esquelético, va al hígado y de ahí regresa convertido en glucosa. Y en corazón, ¿qué pasa? Se toman ácidos grasos también, se toma glucosa, pero todo el elemento energético que se toma a nivel del músculo cardíaco se va a convertir finalmente en CO2 más agua más energía. En cerebro, la glucosa se toma y se convierte en CO2 más agua. En el estado posabsortivo, fíjense lo que pasa en el hígado, se toman ácidos grasos que se están liberando constantemente y en forma creciente por el tejido adiposo. Una parte se puede convertir para producir la energía y otra parte se convierte básicamente, puede empezar a conversión a cuerpo cetónico. Es poca acá todavía, pero se va a convertir. ¿Y qué pasa con el glucógeno almacenado en el hígado? Se convierte en glucosa vía glucogenólisis. En el tejido adiposo, los triglicéridos se degradan y comienzan a producir ácidos grasos y liberar glicerol. Estos ácidos grasos van al hígado y en la medida que dejen de ya ser tomados por los tejidos periféricos, pueden ser tomados entonces por el hígado y el hígado lo convierte en cuerpo cetónico y los puede liberar. El glicerol, de eso proveniente del ensamblaje de los triglicéridos, se toma en el hígado y se va a convertir en glucosa de nuevo. Entonces, fíjense, a nivel del músculo esquelético tomamos ácidos grasos. Si el músculo esquelético está en reposo, se toman ácidos grasos. Si el músculo esquelético está en reposo, se produce una beta oxidación. El músculo esquelético puede producir ácido graso para su consumo interno. Sin embargo, no es el elemento importante en el cual en el músculo esquelético se produzca cuerpo cetónico. Los ácidos grasos que entran al músculo esquelético básicamente se convierten en energía. No produce cuerpo cetónico, aunque el músculo esquelético puede tomar cuerpo cetónico para producir energía. De tal manera que aquí obviamente no producimos cuerpo cetónico en el músculo esquelético. ¿Qué va a pasar en corazón? Se toman ácidos grasos, se convierten en energía. Esto mismo sucede en el músculo esquelético. Y en cerebro todavía tomamos glucosa y vamos a ir tomando glucosa cada vez menos en la medida que aumente los niveles de cuerpo cetónico y se pase del periodo posabsortivo al periodo de ayuno. Y en el ayuno, fíjense lo que está pasando acá. Entonces se toman en el ayuno todos los aminoácidos que llegan al hígado, específicamente a la alanina, el cual se transamina. Su grupo amonio se entrega para la formación de la urea y su esqueleto carbonado, que en este caso sería piruvato, se entrega para formar glucosa y liberar glucosa a sangre vía gluconogénesis. Y los ácidos grasos que llegan al hígado, pues se convierten vía beta oxidación en cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos
son liberados por el hígado para que sean aprovechados en otros tejidos. En el tejido adiposo, en el estado de ayuno, se libera gran cantidad de ácido graso y glicerol. En el músculo esquelético, las proteínas se degradan, produce aminoácidos, los aminoácidos salen del músculo esquelético. Y en el músculo esquelético no se produce cuerpo cetónico, sencillamente se toman los ácidos grasos que se toman del torrente sanguíneo, y si el músculo esquelético está en reposo, lo toma para la producción de energía, o sea que al final produce CO2 más agua. En el corazón pasa lo mismo, y en cerebro, que ya los niveles de glicemia han disminuido, se toman entonces esos cuerpos cetónicos, se soslaya la toma de glucosa y se siguen tomando cuerpos cetónicos para la producción de energía. Ahora comentaremos sobre la fase de la homeostasis del metabolismo. Y esto tiene que ver básicamente con la utilización de la energía y los elementos que aportan energía desde el momento que se ingieren alimentos hasta el momento que el individuo llega al ayuno. Estas fases de la homeostasis, como miramos acá, tienen las siguientes etapas. Fíjense, tenemos acá el momento 0 horas, significa cuando el individuo acaba de terminar de comer. Y luego, a las 4 horas, termina la fase absortiva, momento 0 que terminó de comer hasta 4 horas, de 4 a 16 horas, la etapa post-absortiva, y después viene la etapa de ayuno temprano, ayuno intermedio y ayuno tardío, tal como estamos acá. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de ubicar el balance energético que tenemos en ese momento para mantener nuestra homeostasis, para mantener la energía del organismo. ¿Quién lo aporta? Entonces, fíjense, en la fase absortiva, nuestra glicemia va a ser aportada básicamente por lo que hemos ingerido, la absorción, diríamos la glucosa exógena, proveniente de los alimentos. Pero además también ahí se está aportando ácido graso que estamos tomando, para que va a ser parte del elemento energético o del estado energético, y se toman aminoácidos, amén de todos los otros componentes que tomamos en la alimentación. Cuando esa glucosa exógena ya no es capaz de mantener la glicemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre, en la concentración de glucosa en sangre, y entra en juego entonces, fíjense, progresivamente la glucogenólisis. Cuando se cruzan esas líneas, entonces que la glucogenólisis es ahora la que mantiene el nivel de glicemia, en ese punto donde se cruza aproximadamente 4 horas, se considera que finaliza la etapa absortiva y comienza la etapa post-absortiva. En este caso, los niveles de glicemia van a ser mantenidos básicamente por glucogenólisis hepática, fundamentalmente. Y hay una cierta cantidad que también aporta el riñón. A la par de que está sucediendo esto, progresivamente también comienza a producirse gluconeogénesis. Esa gluconeogénesis va a ser progresivamente importante, y a las 16 horas, o sea, 12 horas después que se inició esta etapa, el glucógeno hepático no es suficiente para mantener los niveles de glicemia por sí solo. Por lo tanto, en ese punto se cruza la línea y es la gluconeogénesis lo que mantiene los niveles de glicemia. Y entramos en la fase entonces que denominamos etapa de ayuno temprano. Esa etapa de ayuno temprano comienza desde las 16 horas hasta aproximadamente 36 a 2 días. Entonces, en ese tiempo, los niveles de glicemia van a ser suplidos por gluconeogénesis. ¿De dónde viene esa glucosa que se forma de nuevo? Bueno, viene de glicerol, por ejemplo, viene de aminoácidos fundamentales que se liberan a nivel del músculo esquelético, principalmente alanina, que es el principal aminoácido glucogénico. Esta alanina llega al hígado, en el hígado se transamina, se le quita el grupo amonio que va a la formación de la urea, y el esqueleto de carbonato piruvato se vuelve a la formación de glucosa por vía gluconeogénesis y mantiene los niveles de glicemia. 2 días después aproximadamente, en la medida que esos niveles de glucosa mantenidos por la gluconeogénesis
no es suficiente, va bajando, va bajando, va bajando hasta mantener un nivel mínimo. Hasta el día 24 se considera que 36 a 20, desde el 36 hora hasta el día 24 aproximadamente tenemos el ayuno intermedio. Y después de eso tenemos el ayuno tardío. En este ayuno tardío se producen lesiones estructurales en las grasas y obviamente no regresan. Se hace irreversible las lesiones que se puedan producir. Esto es en cuanto a los niveles de energía por parte de glicemia, pero recuérdense que los niveles de energía también pueden ser aportados por los ácidos grasos. Y en este caso, en esta primera etapa, nosotros vamos a mantener un nivel elevado de ácidos grasos proveniente de lo que hemos ingerido. Luego, esto se almacena y en la etapa que comienza la glucogenólisis, parte de esos ácidos grasos que han sido depositados en el tejido adiposo, también en el hígado, comienza su proceso de degradación. Los triglicéridos se degradan y liberan ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a aquellos órganos que además de tomar glucosa pueden tomar ácidos grasos, es decir, como es el caso del músculo esquelético en reposo, como es el caso del corazón, que también puede tomar ácidos grasos para la producción de energía. Y luego, en la medida que entramos en el ayuno, pues el nivel de actividad de la trigliceridolipasa va a ser cada vez mayor y se libera más ácidos grasos. Ya acá los ácidos grasos siguen liberándose por el tejido adiposo y sus reservas van mermando. Esos ácidos grasos en esta etapa van al hígado y se convierten en cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos se liberan. Esos cuerpos cetónicos ya lo podemos ver crecientemente en sangre en la etapa de ayuno temprano y siguen creciendo en la etapa de ayuno intermedio y hasta la parte final cuando se han agotado los ácidos grasos. Se echa mano finalmente a los ácidos grasos estructurales con daño importante. Ahora, ¿qué pasa con los aminoácidos? Bueno, también en la primera fase absortiva se están almacenando, no están reponiendo las proteínas que deben ser repuestas por recambio diario de la vida media de cada de estas proteínas, y el restante entra al pool de sangre. Una vez que se pasa al estado posabsortivo, pues crecientemente y pasando a la etapa de ayuno, los aminoácidos van a ser liberados y van a formar parte de glucosa vía gluconeogénesis. ¿Y qué pasa con el comando hormonal? Que es importante. En la fase absortiva, el comando hormonal lo lleva básicamente la insulina. La insulina va a almacenar todo ese excedente de energía que no vayamos a utilizar. Y luego, en la etapa post-absortiva, el comando hormonal lo lleva el glucagón. En la medida que avanzamos en el ayuno, entonces se agrega hormonas que tienen que ver con el estrés metabólico. O sea que se agrega adrenalina y se agrega cortisol. Adrenalina potencia la acción del glucagón y del glucagón. Y en los glucocorticoides bloquean la acción periférica de la insulina para que actúe lo menos posible y se puedan mantener los niveles de glicemia vía acción glucagón. Ahora, ¿qué pasa en esa fase que nosotros hemos denominado fase absortiva o fase 1 del metabolismo, adaptación metabólica? Entonces, fíjense acá, lo que vamos a hacer es el aprovechamiento de todos esos elementos que hemos mencionado para almacenarlo como energía. Tomemos, por ejemplo, glucosa que absorbemos en el intestino. Está actuando, en este caso, el momento metabólico es absortiva. Buena alimentación. ¿Qué hormona está actuando? Insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Almacenar todo. Entonces, fíjense, glucosa, ¿hacia dónde puede ir? Hacia todos los tejidos. Va hacia el hígado, ¿y qué va a hacer en el hígado? Vía glucogénesis se forma glucógeno, pero también puede formar ácido graso vía de la hexosa monofosfato, esto que ustedes ven aquí, que aporta el NAD-fosfato reducido, y vía glucólisis produce ácido graso. ¿Y qué va a pasar con esos ácidos grasos? Se forman como triglicéridos. Los triglicéridos van a ser expulsados del hígado como esta lipoproteína que se denomina VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. ¿Para qué? Para que se entregue
a los otros órganos donde se requiere. Fíjense entonces, la glucosa también va al adipocito. En el adipocito tiene un receptor, que es un transportador receptor, que es el GLUC4. Este transportador es dependiente de la acción de la insulina y como está trabajando aquí la insulina, pues facilita la entrada de la glucosa al adipocito en estas condiciones. Y entonces entra glucosa al adipocito y esa glucosa ¿qué va a hacer? Bueno, sencillamente formar ácidos grasos y finalmente triglicéridos. ¿Qué más va a pasar en el tejido adiposo? Los kilomicrones que llevan el transporte de los ácidos grasos que nosotros hemos tenido vía, en este caso, vía intestino, que va vía sangre, los kilomicrones, por acción de la lipoproteína lipasa, saca los ácidos grasos y lo mete desde el torrente sanguíneo, desde los kilomicrones, lo mete al adipocito. También va a tomar de las VLDL y por acción de la lipoproteína lipasa, también entrega ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, en ese momento que estamos hablando de absortivo, se almacena como triglicéridos. ¿Y qué pasa con los aminoácidos? Va a todos los tejidos y hace su función que nosotros estamos hablando. Vean aquí lo que pasa con la glucosa en el músculo esquelético, que tiene un transportador también GLUC4, que es estimulado por la insulina, y pasa al músculo esquelético. ¿Para qué? Para producir glucógeno y producir energía. Asimismo, entran los aminoácidos para hacer el recambio de proteínas importantes en el músculo esquelético, pero no producimos ácidos grasos en el tejido muscular esquelético. Y la glucosa entra también al cerebro para producir energía. Recuérdense que la glucosa primordialmente utiliza glucosa, pero en el ayuno prolongado ya está utilizando es cuerpo cetónico. Y la glucosa se deja exclusivamente para aquellos órganos que solamente pueden consumir glucosa en cualquier momento metabólico. Entonces acá vamos entonces a ver que la hormona que predomina es el glucagón la hormona que predomina en esta fase 1 es la insulina y disminuye el glucagón. Tiene los siguientes efectos que estamos viendo acá. Todos los transportadores GLUC4 son estimulados por la insulina y eso están a nivel de tejido adiposo y músculo esquelético. Todas estas rutas metabólicas que ya hemos mencionado se estimulan y obviamente tenemos que saber qué está pasando en cada ruta metabólica, específicamente en cada órgano por su especialización que tiene. Entonces, este tiempo de duración es 4 horas. Hay en este momento hiperglicemia, hiperlipemia, hiperaminoacidemia y al final la tendencia a la normalización de las condiciones en la medida que se vaya pasando el tiempo. ¿Qué pasa en la fase 2? Pasamos de la fase 1 a la fase 2. Ya entonces estamos de la 4ª hora a la 16ª hora. En este caso, ya sabemos que va a actuar el momento metabólico, va a actuar el glucagón. Y entonces tenemos que ya ir sabiendo que el glucagón es una hormona de tipo catabólica. Y básicamente su función en este momento es mantener los niveles de glicemia, o sea, concentración de glucosa en sangre, pero también el nivel energético. Por lo tanto, el nivel energético también lo va a dar no solamente la glucosa, sino también los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos que se vayan a ir produciendo progresivamente. También los aminoácidos que puedan aportar para gluconeogénesis. Pero en esta etapa lo que predomina es que el glucagón está estimulando la glucogenólisis hepática, básicamente. ¿Y qué hace la glucogenólisis hepática? Libera glucosa. ¿Y cómo hace el glucagón esta acción? Ya hemos mencionado que por una serie de cascadas de reacciones donde actúa la adenilciclasa, se produce AMP cíclico y se fosforila todas estas enzimas y específicamente en este momento a la glucógeno-fosforilasa que está en el hígado. Y entonces esta enzima degrada al glucógeno y finalmente es liberada como glucosa libre por la acción de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces en esta etapa se produce glucogenólisis y comienza a producirse también gluconeogénesis a partir de aminoácidos, pero el comando básicamente lo lleva la glucogenólisis para mantener la glicemia. Sin embargo, comienza ya a producirse algo de gluconeogénesis que va a ser cada vez más creciente y cuando se agote el valor o los valores de glicemia provenientes de glucogenólisis, entonces la gluconeogénesis en la que marcaría el final de la etapa 2 para entrar en la etapa 3. En esta lámina podemos ver lo que está pasando
en las principales vías. Fíjense entonces en estos casos. Esto es en la parte 1 que ya habíamos mencionado. Y en la etapa 2, que es esta que nosotros tenemos acá, lo anterior a la etapa 1, entonces la hormona que está predominante es el glucagón. La insulina disminuye la entrada de glucosa a los tejidos, disminuye la glucólisis porque va a estar estimulada la gluconogénesis, disminuye la glucogénesis, se estimula la glucogenólisis. Es un estado de activación catabólica. Hay crecientemente beta-oxidación y cetogénesis, pero el nivel energético todavía va a ser producido por la glucogenólisis. Entonces se toman aminoácidos de cadena ramificada, etc. La tendencia es una disminución de la glucosa, pero esto va a ser mantenido o remediado por la acción que hemos mencionado del glucagón, en la cual el nivel de glucosa baja estimula la secreción de glucagón, se produce glucogenólisis hepática, se libera glucosa, etc. Y entonces esto va a declinar después de la octava hora y se mantiene para mantener los niveles de glicemia por glucogenólisis hasta la 16ª hora. Veamos entonces un hombre de 70 kilogramos. Él consume diario específicamente 150 a 160 gramos de glucosa por día en su cerebro. 70% lo consume el cerebro, 10% en corazón, 7% en músculo, y la provisión de glucosa es la liberación de glucosa por glucogenólisis. En este ciclo, en esta parte, también comienza el reciclaje o la formación de glucosa por otros compuestos, pero va a ser creciente cuando se termina el depósito de glucógeno. Entonces, fíjense, en esta etapa absortivo, estado posabsortivo, entonces se producen todos estos mecanismos que hemos mencionado. El efecto del glucagón e inhibición de la insulina. Todo esto lo hemos ya dicho, ustedes lo tienen para que lo tengan a manera de repaso. Obviamente que estamos en una parte donde hay un estado que está pasando de un estado anabólico a un estado catabólico. Entonces, la glucosa muscular que llega, la glucosa que se toma allí, el músculo esquelético, si está en actividad, toma glucosa y lo convierte finalmente en lactato. O puede tomar de la glucólisis, toma piruvato, y el piruvato puede ser transaminado para tomar el grupo amonio de otros aminoácidos. Se transamina a piruvato por acción de la alanino-aminotransferasa o transaminasa pirúvica, y el piruvato se convierte en alanina, va al torrente sanguíneo y llega al hígado. Transporta entonces el grupo amonio para la formación de la urea, y a la vez el esqueleto carbonario de piruvato se convierte en glucosa. Entonces, estos datos es importante que los manejemos. Aquí tenemos entonces lo que está pasando, el control hormonal. Ya hemos dicho que predomina es básicamente el glucagón y la insulina cada vez menos creciente. Entonces es importante que recordemos todo eso para que podamos hacer la integración del metabolismo. Seguimos entonces a continuación.